Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, a menudo lleno de mitos, la historia de los medicamentos que cambiaron por completo cómo tratamos la depresión. Y es una historia, creedme, llena de sorpresas que nos va a llevar desde el combustible para cohetes hasta la medicina que conocemos hoy. A ver, seguro que esta idea suena. La depresión es solo un desequilibrio químico, ¿verdad? Bueno, pues aunque es una simplificación muy popular, la realidad es bastante más compleja. La depresión no es sobre estar triste, implica cambios físicos, reales y que se pueden medir en el cerebro. Y para que se vea hasta qué punto es algo físico, fijaos en esto. No hablamos de algo abstracto, hablamos de que la propia corteza del cerebro se hace más fina, de que las neuronas pierden sus conexiones y de que su actividad metabólica, su energía por así decirlo, se desploma hasta un 40%. Y a todo esto hay que sumarle niveles altísimos y constantes de cortisol, la hormona del estrés. Y aquí viene un dato que es clave para entender por qué todo esto era tan urgente. Un 50%. Esa es la probabilidad de tener un segundo episodio depresivo después de haber sufrido uno. Y ojo, que el riesgo va subiendo con cada recaída. O sea, es una enfermedad que tiende a cronificarse. Y de ahí la necesidad desesperada de encontrar algo que funcionara de verdad. Vale, entonces, para entender de dónde venimos, vamos a viajar un poco en el tiempo. Antes de que existieran las pastillas, ¿qué se hacía? ¿Cómo se trataba la depresión grave? Pues preparaos porque los métodos eran como poco muy distintos a los de ahora. Este recorrido nos da una idea del camino tan largo que se ha hecho. A finales del siglo XIX, la solución era mandar a la gente a manicomios a descansar. Luego, en los años 30, llegaron unas terapias convulsivas químicas bastante brutales, la verdad. Y ya en los 40, la famosa terapia electroconvulsiva. Claro, con estos antecedentes, es normal que se ganaran una fama terrible. Pero ojo, es que no tiene nada que ver la TEC de antes con la de ahora. Antes, sin anestesia, con convulsiones muy fuertes, era algo realmente temido. Hoy en día la cosa cambia por completo. Se hace con anestesia general, con relajantes musculares, es un procedimiento seguro y de hecho a día de hoy sigue siendo el tratamiento más eficaz que tenemos para los casos de depresión más graves y resistentes. Y aquí es cuando la historia se pone interesante de verdad, porque los primeros antidepresivos no se diseñaron en un laboratorio pensando «vamos a curar la depresión». ¡Qué va! Surgieron por pura casualidad, por accidentes en campos que, en principio, no tenían nada que ver con la psiquiatría. Parece de película, pero es real. Acaba la Segunda Guerra Mundial y sobra un montón de hidracina, que era combustible para misiles. Y claro, en vez de tirarlo, los científicos se pusieron a experimentar con ese compuesto para ver si servía de base para crear nuevos fármacos. No tenían ni la más remota idea de que estaban a punto de revolucionar la psiquiatría. Y el primer gran hallazgo vino de un medicamento para la tuberculosis que, curiosamente, ponía a algunos pacientes eufóricos. De ahí salieron los SINMAO, los inhibidores de la monoaminooxidasa. Fue la primera prueba de que se podía tocar la química del cerebro para tratar la depresión. El problema es que eran peligrosos. Si los mezclabas con ciertos alimentos, como el queso curado, te podían provocar una crisis de hipertensión mortal. Y casi a la vez, otra vez, la suerte. Un fármaco que estaban probando para la psicosis, la imipramina, no funcionaba para eso, pero, sorpresa, mejoraba un montón el estado de ánimo. Y así nacieron los antidepresivos tricíclicos. De repente ya teníamos dos tipos de medicamentos. Pero ambos tenían pegas muy serias. Básicamente, este es el gran dilema de la época. Tenían fármacos que funcionaban, sí, pero eran una bomba de relojería. Los IMA, con el riesgo de crisis hipertensiva. Y los tricíclicos, que en una sobredosis eran letales porque te paraban el corazón. Imaginaos el problema para un médico. Recetar un fármaco potencialmente mortal a una persona que precisamente puede tener ideas de autolesión. Era una situación terrible. Y claro, este panorama de fármacos eficaces, pero peligrosos, fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. La siguiente gran revolución. La de los ISRS. Y aquí el foco cambió por completo. Y este es el cambio de mentalidad más importante. Con los ISRs, que empezaron a salir en 1987 con la fluoxetina, el objetivo ya no era conseguir más eficacia. No, el objetivo principal, por encima de todo, era la seguridad. Querían un fármaco que, aunque no fuese más potente, no matara a la gente si se tomaba una sobredosis. Y lógicamente, este enfoque en la seguridad hizo que se adoptaran de forma masiva y casi inmediata. Si vemos los datos, es abrumador. Hoy en día los ISRS son la inmensa mayoría de los antidepresivos que se recetan. Se convirtieron en la primera opción para casi todos los médicos precisamente por eso, por ser mucho más seguros. Pero claro, esta seguridad no salió gratis, tuvo sus contrapartidas. Uno de los efectos secundarios más comunes, aunque la gente no suele hablar de ello, es la disfunción sexual.
Y no es algo minoritario, ni mucho menos. Como se lee aquí cuando se pregunta directamente, las cifras se disparan. Entre un 50 y un 70% de las personas que los toman tienen algún problema de este tipo. Es un factor muy a tener en cuenta. Bueno, y con todo este bagaje histórico llegamos a hoy. ¿Cómo tratamos la depresión ahora? Pues esa idea de la pastilla mágica que lo soluciona todo se ha quedado un poco atrás. El enfoque ahora es mucho más completo. Este gráfico lo deja muy claro. A ver, la mayoría de la gente que toma medicación responde, es decir, sus síntomas mejoran a la mitad más o menos, un 65%. No está mal. Pero si hablamos de remisión, o sea, de recuperarse del todo, de volver a estar bien, la cifra baja a solo un tercio. Y esto nos dice algo muy importante. Los fármacos por sí solos a menudo no son suficientes. Por eso, hoy en día lo que se recomienda no es simplemente dar una pastilla y ya está. Se trata de combinar varias herramientas. Para una depresión leve o moderada, lo primero suele ser la psicoterapia y el ejercicio. La medicación se integra en casos más graves o cuando lo demás no ha funcionado. Y lo ideal es combinarlo todo. Terapia, fármacos si hacen falta y, por supuesto, cambios en el estilo de vida. Es un tratamiento a medida. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué será lo siguiente? ¿Cuál será la próxima revolución? Quizás esté en aprender a regular mejor el cortisol o quizás en técnicas de estimulación cerebral directa. Lo que está claro es que el camino que hemos recorrido es increíble, desde los manicomios hasta la neurociencia de precisión. Pero la historia no ha terminado. La búsqueda de mejores tratamientos sigue. Gracias por habernos acompañado en este recorrido